Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Simplemente Lima, su programa de conversación sobre historias, curiosidades y anécdotas de nuestra querida ciudad de Lima. Para esta ocasión he invitado al historiador Rolando Rojas, quien nos va a hablar sobre la historia del carnaval en Lima y por supuesto los libros que él ha publicado y todo lo que se viene en esta tradicional fiesta limeña. Rolando, buenas tardes, bienvenido a Simplemente Lima. Muchas gracias por la invitación, David. Un gusto sin duda conocerte y conversar contigo sobre un tema que apasiona a mucha gente, sobre todo en este mes de febrero, ¿no? Históricamente, ¿por qué el mes de febrero? ¿De dónde viene esa costumbre de los juegos de carnaval? Sí, bueno, mira, el carnaval tiene un origen colonial, en realidad lo traen los españoles, es una fiesta muy popular, el español que viene a Lima es el español de bajo rango, así que trae una serie de juegos. Y está documentado el carnaval, los cuasimodos, una serie de juegos populares, ¿no? Ahí empieza, digamos, tímidamente en el siglo XVI, y ya en el siglo XVII es una fiesta ya que la juega hasta en el Palacio del Virrey, ¿no? Claro, ¿no? En la época virreinal se jugaba, y bueno, también se van a agradecer tiempo después. En esta época del Renacimiento, que es el siglo XVI, ¿no? Cuando se funda la ciudad de los Reyes, y como tú bien explicas, llega esta costumbre. Nos acabas de decir que era una costumbre que practicaba la población baja, ¿no? La población popular. Sí. ¿En qué ciudades se sabe de Europa era donde se daba estas fiestas, estos bailes? Mira, el carnaval sabemos que aparece en el siglo XI o XII en la ciudad de Niza, en Francia. Ah, en el siglo XII. Sí, luego y se va difundiendo. Ahora, el carnaval es para que entiendan, que nos están mirando, el carnaval tradicional era el carnaval que ocurría antes de la Cuaresma, a los 40 días de recogimiento en los cuales la gente no comía carne. Entonces los 3 últimos días, o sea, domingo, lunes, martes, antes del miércoles de ceniza, la gente hacía como una despedida, entonces jugaba, bailaba, se echaba agua, hacía banquetes. Entonces el carnaval que llega al Perú, es un carnaval que tiene esas características. No es solamente el mojarse, sino es en realidad la fiesta, los bailes, las mascaradas, las diversiones en la calle. Era la gran fiesta popular del Perú colonial y del Perú republicano. Ahora, este juego tiene sin duda un antecedente mucho más antiguo. O sea, si bien es cierto, como bien indicas, en el siglo XII en Niza se inicia ya de manera organizada tal vez, pero parece que esto nos recordara pues a fiestas más antiguas de la época de los romanos, saturnales, estas fiestas en las cuales no había un desenfreno total. Sí, los especialistas señalan que estas en realidad, claro, tienen raíces en las saturnales, en las vaqueadas, claro, en todas estas fiestas que se hacían sobre todo alrededor del dios Dionisio, ¿no? Y en la época de la cosecha de la uva, que era la gran celebración en el mundo antiguo, ¿no? Ahora es bien casual que justamente dure, ¿cómo se llama? Unos días previos a la Cuaresma, en lo que todos ya hacen pues un acto de contrición, se olvidan de todo el desenfreno y entran pues, ¿no? A lo que es la Cuaresma ya previa a Semana Santa, ¿no? Sí. Es básicamente, digamos, la adaptación que se le da ya en el tiempo pues de cristiano y bueno, lo que aquí va a también influir, que es la fe católica, ¿no? Sí, claro, cuando llega al Perú son los 3 días, ¿no? La Cuaresma es una fiesta movible, o sea, porque está definida por un calendario anterior, entonces puede caer, generalmente cae en febrero, pero a veces cae en marzo. Entonces el carnaval también era movible. También se movía. Entonces, de la colonia hasta 1959 en el Perú, domingo, lunes y martes han sido feriados, antes del miércoles de ceniza. Entonces, porque se trató de prohibir muchas veces, pero era tan arraigada la fiesta que en realidad recién en 1959 con Manuel Prado logra que esta prohibición se haga efectiva, y ahí acaba el carnaval de los 3 días. Ahí acaba, claro que sí, efectivamente eran 3 días, era el domingo de baile de fantasía y todas las fiestas que se daban, pero antes de llegar a eso, en la época virreinal, que es un periodo que tú has estudiado, como me habías indicado, ¿cómo se celebraba esto aquí ya en Lima? ¿Qué bailes acompañaban estas festividades, por ejemplo, no?
Bueno, mira, el carnaval tiene como dos partes, ¿no? Tiene la parte popular, que es jugar con agua, de salir disfrazado en la calle, hacer bromas, hacer banquetes en los corralones, en los solares, baile de vida, en realidad desenfreno, ¿no? Y luego había un carnaval de élite, que era el carnaval que se hacía en los grandes salones de la nobleza limeña, de las familias principales, donde el juego era pues más delicado, se jugaba con agua perfumada, y en lo central era el baile de mascarada, ¿no? En los diarios, en algunos diarios de algunos cronistas de la época cuentan que en Palacio del Virrey también se jugaba el carnaval, obviamente con agua perfumada, y lo principal era pues el baile de disfraces, ¿no? Pero un baile elegante, no el baile callejero. ¿Qué cronistas, por ejemplo, recogen estos datos? Suardo, por ejemplo, ¿verdad? Suardo es en su diario, ¿no? En su diario de Lima lleva una memoria y él cuenta, ¿no? Martes de carnaval, mucha corrida en la calle, la gente resbalándose por el agua y ese tipo de cosas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Claro, además unas calles de tierra y atravesar por acequias todavía. Apedradas, ¿no? O sea, claro, las calles con piedra, sí, en realidad las acequias eran como las municiones para el juego del carnaval. Sí. Tú sabes que yo encontré en un diario del Comercio, en la sección crónica, a finales del siglo XIX, una denuncia, ¿no? Que hacían de que en el barrio de abajo del puente, tenemos el Rima, un grupo de muchachos se juntaba en la esquina al lado de una acequia y cuando pasaba la gente le cobraban un peso. Si no pagaba el peso, lo bañaban en la acequia con un peaje. Sí. Y claro, denunciaban de que eso estaba mal y no podía darse, ¿no? Algo así también habría sido en esa época, seguramente, ¿no? Claro, o sea, mire, lo que yo he encontrado es que, aparte de las acequias, en las piletas que existían, que eran numerosas, que como tú sabes se han destruido varias, eran más, esos eran también, ahí sumergían a la gente, ¿no? En algún momento sí denuncian que hay una suerte de extorsión, ¿no? Sobre todo para la gente, pues los notables de la ciudad, pues siempre están bien vestidos, entonces eran sumergidos ahí, y para no hacerlo, pues pagaban algunas monedas. Ahora, siendo el carnaval sin duda un repositorio de momentos, un poco de desenfreno, ¿no? ¿Cómo se conllevaba en todo caso con el control, ¿no? De la Inquisición? ¿Se sabe de algún momento en el cual esto se haya contravenido? ¿Alguna denuncia tal vez? Porque como te vuelvo a repetir, esos bailes, por ejemplo, mascaradas, eran bastante cuestionados, ¿no? Eran considerados pues cosas de burla. Y con una sociedad en que la religión ejerció un control a veces muy férreo, ¿cómo esto se podía dar? Mira, curiosamente había una cierta tolerancia a estas manifestaciones porque eran percibidas como una válvula de escape. Ocurrían solo tres días al año. Ahora, lo que sí había era, por ejemplo, había un padre famoso en el siglo XVIII, de una orden religiosa, que cuando los días de carnaval él salía marchando con sus feligreses, pidiendo que no jugaran el carnaval. Y luego también en la Alameda de los Descalzos era un lugar en el que se invitaba a quienes no querían sucumbir a la fiesta del carnaval, podían ahí refugiarse, había camas. Los 3 días del carnaval podían ahí para no sucumbir a la tentación. En el convento también seguramente, ¿no? De la Alameda de los Descalzos, sí. Ahí hasta inicios del siglo XX, si alguien que se creía... Quería alejarse de todo ese bullicio. Que se sintió ofensivo eso para su sentimiento religioso, iba ahí y había una cama para que esperara. A los 3 días luego regresaba a la ciudad, ¿no? Claro. Ahora, hay unos bailes que son parte ya de la tradición limeña, como por ejemplo papahuevos y gigantes, ¿no? Esos bailes de máscaras que iban. También no solamente se daban en carnavales, también se daban en procesiones. Y había muchos decretos o bandos en los que se prohibía que justamente estos bailes escandalosos acompañen por la procesión de un santo o una imagen venerada, ¿no? Sí, ¿Se ve también esto? Sí, claro, mira, en el carnaval, o sea, claro, por ejemplo, los papahuevos, o sea, los disfraces de gigantes, luego la danza, el son del diablo. El son de los diablos. Sí. Se difundía mucho en el carnaval, era algo típico del carnaval. En realidad se hacían muchas fiestas, pero en el carnaval eran más numerosos, ¿no? Porque era la fiesta central popular.
Entonces yo he encontrado, por ejemplo, que lo normal es que se armaban cuadrillas de mulatos, de zambos, se disfrazaban de diablos, bailaban e iban por las casas de la gente notable de la ciudad, y la costumbre era invitarlos a pasar, bailaban y les regalaban unas monedas, ¿no? Ah, claro. Algo así como las payas, en otro contexto, por supuesto, que también iban de casa en casa, ¿no? Por ciertas propinas o monedas. Ahora, me imagino que todo este contexto, este episodio de las fiestas, habrán sido de cierto modo rutinarias en toda la época virreinal. Esto cambia ya en la época de la independencia. Tú tienes un libro que se llama Tiempos de Carnaval, el ascenso de lo popular a la cultura nacional, que justo nos está mostrando allí, que justamente ha tomado como época de estudio los años 1822 a 1922, ¿no? Estamos en el año 22 del siglo XIX, es el inicio de la República. ¿Qué cambios se dan en este contexto? Sí, o sea, mira, yo encuentro ahí dos cambios paradójicos, ¿ya? En el sentido que cuando nace la República, los que lideran el proceso de construcción de la nación son gente modernista, gente con un pensamiento moderno liberal, y ellos más bien veían con horror este tipo de fiestas, ¿no? Más bien ellos están pensando en educar al pueblo, en moderarlo, en ilustrarlo. Entonces estas fiestas las prohíben, ¿ok? Pero al mismo tiempo que tenemos que el Estado se había debilitado, los mecanismos de control del Estado, de la policía, en realidad se habían empobrecido. Y lo que ocurre paradójicamente más bien es un boom del carnaval y de las fiestas populares. De hecho, el carnaval del 19 es mucho más grande, más rico en expresiones festivas que el carnaval colonial, porque es un carnaval que se da ya sin límites, ya sin restricciones, ¿no? Claro, las autoridades coloniales habían construido un aparato represivo o un aparato de control más eficiente, mientras que en la época del 19, que es la época de los caudillos, más bien hacen muchas concesiones, ¿no? Es una época más bien de inestabilidad. Y entonces lo que planteamos los historiadores es que en el siglo XIX más bien las expresiones festivas, culturales, populares florecen y no tienen control. Interesante punto, y tiene mucha lógica en realidad. Al no haber control, ese control de la época virreinal, sin duda afloraban pues no todas estas fiestas y manifestaciones. Ahora, también tú mencionas en el libro de que estos grupos, digamos, son también usados por la élite, ¿no? Por el poder, en todo caso. ¿De qué manera? O sea, mira, lo que pasa es que en las élites había una élite modernista y una élite tradicional. La élite modernista quería erradicar el carnaval, y la élite tradicional la defendía. ¿Por qué la defendía o la apoyaba? Porque los modernistas querían uniformizar culturalmente a la población limeña peruana. La élite tradicional quería que se mantuviera esas diferencias. Entonces, de acuerdo a esta concepción, el carnaval, corrida de toro, peleas de gallos eran para el pueblo, y la cultura, la alta cultura, ópera, teatro, literatura, era para las élites, ¿no? Entonces ellos decían, no, esta es una costumbre para el pueblo. Por eso es que había como cierto apoyo de un pan sector, y circo, ¿no? Parece que esto triunfó, ¿no? Hasta el día de hoy, porque prácticamente son los grupos de poder que tienen al pueblo medio dormido, pues, ¿no? Con los gustos populares. Más o menos, porque mira, luego una de las cosas que, lo que pasa es que es más complejo, porque el carnaval también ejercía una función de crítica social, ¿ya? Entonces, primero que el carnaval, mira, el carnaval tenía tres expresiones que eran rechazados tanto por modernistas como por tradicionales, mira. Primero, que igualaba a la gente, es decir, en la vida cotidiana, pues los señores y los esclavos no se saludaban, no interactuaban, ¿no? En el carnaval sí. En el carnaval, como has visto en estas imágenes que luego seguramente las vas a pasar, sí. Los negros mojaban a los señores. Eso era inimaginable en los días normales. En los días de carnaval esto era posible. En segundo lugar, había libertad y tolerancia para la crítica social. Entonces mucha gente se disfrazaba, por ejemplo, de cura o de alguna autoridad,
y alrededor había gente que le iba criticando, que le iba cantando sus verdades, ¿no? Usted, señor cura, ha tenido el amante tal y tiene los hijos. Aprovechaba el contexto de la fiesta para poder manifestarse, ¿no? Exactamente. Y en tercer lugar había pues las máscaras y todo esta anonimato que había en los disfraces. Hacía que la gente más libremente se manifestara su sexualidad, sus preferencias románticas y sexuales en Casi realidad. parecía a lo que pasaba con la tapada, ¿no? Que en cierto modo se describe que pues no todas eran damas las que se vestían así. En este anonimato, por supuesto, tenían esa libertad. Igual ocurría con los disfraces en el carnaval. Claro, entonces en ese sentido el carnaval tenía un aspecto subversivo porque iba contra los cánones religiosos, sociales, incluso de género, ¿no? Sexuales, ¿no? Entonces simbólicamente el carnaval invertía, entonces no era solamente, claro, tenía algo de diversión en el sentido que mencionabas, pan y circo, pero también tenía una carga subversiva, social, ¿no? Sí. Un mensaje, podría decirse, político desde el pueblo, ¿no? En aquella época. Sí, ¿no? Sí, claro. De hecho, los poderosos en realidad querían prohibirlo, ¿no? Esa era la intención. Y más bien el mundo popular resistió a lo largo del 19 y buena parte del 20. Claro, y ahora, en todo caso, más allá de toda esta explicación que te encuentras mucha lógica en este periodo, ¿cómo jugaba la gente? Jugaban con agua. Tú me acabas de decir que en la época virreinal había una fiesta popular que era el desenfreno total, pero había otra que se daba en el Palacio de los Virreyes, con aguas perfumadas. Ya en este periodo, ¿cómo se jugaba el carnaval? Sí, bueno, más o menos parecido como en la época colonial, con algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, aparece el chisguete de latón, ¿ya? Que está por ahí en unas imágenes que es un chiguete que en realidad llega hasta el siglo XX. ¿Ya? Tenemos imágenes, me parece, tomadas del libro de Carlos, es tu libro, por cierto, Sí. la portada, Sí. Tiempos de Carnaval, Rolando Rojas, ahí está esa pieza que veíamos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo. En esa imagen estamos viendo a dos caballeros que están lanzando huevos rellenos de agua. Huevos con agua. Rellenos de agua perfumada ¿Cómo llenaban los huevos con agua? ¿Cómo se agenciaban de esto? O sea, mira, había una costumbre que lo cuenta un viajero alemán, ¿ya? Uh-huh. Los panaderos, a lo largo del año, cuando usaban los huevos, tenían la costumbre de solamente hacerle un huequito en una punta y vaciaban el contenido y iban guardando. Ah, ya. Y eso se almacenaba a lo largo del año porque luego se vendía relleno de agua y le echaban cera y eso que era el globo, digamos. Pero un huevazo. Claro. Como que no era tan, digamos, suave como un globo de posterior. Y ahí cosa vemos ahí esto que le llamaban, creo, la catarata, ¿no? Sí, así aparece, este es un grabado que está en el libro de Manuel Atanasio Fuentes. Sí. Se llama La Catarata, es una negra esclava que está mojando a dos nobles, ¿no? O a dos señores limeños de alta sociedad. Y quizá ahí se explica lo que tú decías, ¿no? Que cuál la igualdad de todos. Porque ¿qué iba a hacerlo en otro día? ¿Qué iba a mojar a los patrones? Si se puede decir así, ¿no? Claro, en aquella época. En los testimonios de la época se dice, ¿no? Que en los días normales nadie, o sea, una negra no se atrevería ni siquiera a saludar Claro. al señor, ¿no? Pero en este contexto sí había libertad total. En este contexto, hay testimonios interesantes que señalan que el carnaval te da derecho a mojar a los ricos, a la gente notable, ¿no? Ahora, en la portada de tu libro, que la vimos hace un instante en las imágenes, tú tomas como ejemplo una imagen de Pacho Fierro, ¿verdad? Sí. Si regresamos por favor a la imagen esta de ahí, ¿no? Sí. Ahí que estamos viendo. Mira, aquí estamos viendo los tres rasgos importantes del carnaval, ¿no? El juego, mira, estamos viendo que hay una interacción interétnica porque en realidad es un cholo con una samba, o sea, se han roto las barreras étnicas, pero también se han roto las barreras generacionales, porque vemos al costado a un niño jugando con otro. Entonces, Este niño parece que lleva un chiguete, como el que explicabas, ¿no? es el latón de agua, ¿no? El latón de agua. Es el chiguete del latón, ¿no? Que es, Claro. es como una jeringa que tú Así es. aprietas y Y ahí dispara parece agua, que ¿no? se echan talcos o de repente pinturas, ¿no? Entre ellos. Al parecer tienen como una suerte de matachola, ¿no? Que son estas bolas empolvadas con harina, y que se echaban a la cabeza, ¿no? Y que dejaban blanco, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, este es el contexto o es la manera, a grandes rasgos, con las imágenes que tenemos,
cómo se jugaba el carnaval en el siglo XIX. Sí. Carlos Prince, en su libro Lima Antigua, y también acabas de mencionar a Manuel Atancio Fuentes, inclusive creo que también Ismael Portal, describen un poco, ¿no?, las costumbres del carnaval en el siglo XIX. ¿Qué más añaden ellos aparte de lo que estamos viendo? Sí, o sea, mira, Atanasio Fuentes es el que retrata el carnaval popular, ¿no? El carnaval criollo popular, y llega a decir en cierto momento que, por ejemplo, los caudillos colaboraban con estas fiestas porque en esa época los barrios necesitaban ser convocados para las movilizaciones populares, para el proceso electoral, una serie de cosas. Entonces él decía que ningún caudillo se iba a atrever a prohibir el carnaval. Y Portal y Prince, su retrato del carnaval es el retrato más típico, ¿no? El retrato más costumbrista, más aristocrático. Ah, correcto. Sí, sí. Yo he visto una foto, si no me equivoco, en el libro de Ismael Portal, es una foto de un baile del carnaval de gente de clase alta, ¿no? Un baile de carnaval. Sí, claro, ahí sí. Se están posando, que era la otra forma de celebrar el carnaval, ¿no? El carnaval culto, digamos. ¿Los carnavales se celebraron durante el periodo de la ocupación chilena? ¿Se sabe algo al respecto? Sí, sí. Sí, mira, el primer año tal vez no, pero el segundo año... Las costumbres volvieron pues como si nada pasara. El segundo año de ocupación volvió todo a lo cotidiano, y Ricardo Palma cuenta de manera muy acongojada, se sorprendía de que en las casas de los limeños principales se volvían a organizar fiestas de disfraces, ¿no? En la que seguro habían invitado pues oficiales chilenos, ¿no?, de la ocupación. Probablemente, porque en realidad, como tú sabes, una vez que se ocupa, los meses siguientes se tiene que convivir, ¿no? Se tiene que coexistir con ellos. Sí. Qué interesante. Así vamos llegando al final del siglo XIX. Por supuesto, en esas costumbres que quedan notoriamente marcadas, ¿no?, con lo bárbaro, en cómo jugaba, digamos, la población popular, y lo aristocrático o elitista que manejaban pues las clases sociales altas, ¿no? Sí, sí. Las clases sociales altas. Ahora, finalizando el siglo XIX, hay un esfuerzo por ordenar este juego de carnavales, empezando la Belle Époque, por ejemplo, en 1895, en la República Aristocrática. ¿Hay algún esfuerzo del gobierno? Mira, el gobierno no tanto, sino más bien de iniciativas privadas. En la segunda mitad del 19 hay colonias, pero sobre todo, mira, en 1800, después de la guerra con Chile, en 1800, o sea, después de la desocupación, ¿no? 1885-86, hay un esfuerzo de la colonia italiana por organizar un corso, organizar un carnaval tipo Venecia. Entonces, la colonia convocó a todos los empresarios que existían en esa época, ¿no? Los que hacían pastas, los que hacían la cervecería, a todas las colonias extranjeras, para que enviaran al desfile un carro alegórico. Entonces enviaban carros alegóricos jalados por caballo, ¿no? Todo. Esto se da poco después de la guerra, o sea, al año siguiente de la desocupación, organiza, que según todas las crónicas de la época fue espectacular, nunca se había visto algo así en Lima. ¿Se sabe el lugar donde fue ese desfile, esas fiestas? Sí, sí, ha sido en el centro de Lima, si no me equivoco, ha sido en más o menos por donde estaba o sea, figura el parque de la exposición, claro, ¿no? la exposición, probablemente, el espacio público, probablemente lo que conocemos como el Paseo Colón, ¿no? Por ahí, claro, por ahí. Probablemente haya sido. Pero siempre acababa en la Plaza de Armas, ¿no? Claro. Lo particular de esto es que, según cuentan los cronistas de la época, se sacaron unos collares para recordar ese carnaval. El carnaval, no hay fatalmente imágenes de esa solo época. Descripciones, pero es interesante en todo caso recordar y saberlo, ¿no? Sí, fue 2 años, y después de 2 años, como era caro organizar ese tipo de carnaval, la colonia quiso transferírselo a la municipalidad, pero la municipalidad no contaba con recursos, no consideró que fuera importante, y eso
decayó. Decayó. Sí. Sin embargo, esto cambiaría en el siglo XIX, en el siglo XX en todo caso, Sí. como vamos a ver, amigos, después de la pausa. Ya regresamos aquí en Simplemente Lima con el tema de los carnavales de Lima y el historiador Rolando Rojas. Regresamos. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Simplemente Lima, un tema bastante interesante, historia social, para conocer cómo eran estas fiestas limeñas, el carnaval de Lima. Estoy con el historiador Rolando Rojas, quien ha tenido nos ha aceptado la invitación hoy para conversar sobre este tema. Rolando, estábamos conversando en la primera media hora respecto a cómo eran las fiestas en la época virreinal y en el siglo XIX, pero ahora entramos quizás a la etapa que más ha quedado guardada en la retina de la gente, por las fotografías que ya existen y por supuesto por los recuerdos de cómo eran estas fiestas en antaño, ¿no? Que es el carnaval de Lima. ¿Cómo entramos al siglo XX en el carnaval? Sí, o sea, mira, después de la guerra con Chile, en el Perú hay una suerte de nacionalismo cultural y el carnaval empieza a ser percibido ya no como una fiesta bárbara, sino también como parte de la cultura criolla nacional. Ah, interesante. Entonces, la visión de las élites sobre el carnaval empieza a cambiar. En segundo lugar, hay iniciativas particulares, ya no solo de las colonias extranjeras, sino también de los grupos de residentes de La Punta y de Chorrillos. Ajá. Que organizan pequeños corsos. Ya hay crónicas, relatos que dan cuenta de estos corsos en los cuales se hacían algunos carros alegóricos, se subía un barril de cerveza en una carreta y se repartía a la gente. Se disfrazaban alrededor de carros, bailes, ¿no? Estamos más o menos en el año 1901, 2, el 5, esa primera época, sí, ¿verdad? Esos primeros años, claro. Sí. Entonces, hay como que esa intención van haciendo de transformar el carnaval al estilo de Venecia, ¿no? Claro. Ahora, hablando sobre eso, yo recuerdo una noticia que apareció en un boletín municipal en esos años, que en Barranco pues también se celebraban, ¿no?, las fiestas de carnavales, pero Barranco tenía un problema con el agua, ¿no? El agua se llevaba de Lima y ahí ya se encargaban de abastecerlo. Y en una ocasión se acabaron todo el agua jugando, que tal vez decir que Lima los castigó por creo 2 días sin agua, una cosa así, pero vamos viendo cómo esto calaba y no se perdía, ¿no?, en el hábito y ánimo de la gente, estas fiestas. Sí, o sea que tener en cuenta que Chorrillos, Barranco, Miraflores y La Punta eran lugares de residencia del verano, sobre todo de los residentes de Lima, de clase media alta, ¿no? Ahora, también en esta primera época, y me parece, yo al menos lo sostengo cuando recuerdo una fotografía en la que aparece el llamado Malecón de Lima, que es el Paseo Colón, en una posada antigua, y se ve un desfile de carros alegóricos en 1904 o 5 más o menos. ¿Era ese el lugar donde se ensayó estos primeros desfiles? Sí, en el Paseo Colón era el punto de inicio, como yo tengo registrado en la información que recogí, el punto de inicio de el corso limeño, ¿no? Interesante. Ahora, pasan los años y llegamos a la época de Leguía. Para muchos quizás la época de Leguía es el periodo en que el carnaval pues alcanzó su máximo esplendor. Y ahora sí tenemos las fotografías para empezar a hablar de ello. ¿Cómo es que se organiza el carnaval en la época de Leguía? Mira, en la prensa hay un gran debate. ¿Qué cosa hacemos con el carnaval, no? Entonces, en cierto momento, en 1922, bajo el gobierno de Leguía, en el municipio de Lima, se acuerda por consejo municipal organizar el carnaval. Y esto significa, en realidad, lo que tú mencionabas, lleva el carnaval a su esplendor, porque por primera vez hay un presupuesto público para una fiesta nacional. Los esfuerzos, como te había contado, de italianos y particulares no significaban nada frente a tener recursos. Toda la logística que se movió en esa época, ¿no? Exactamente. Entonces, en 1922 tenemos que el municipio lo organiza, Leguía como presidente va a dar, inaugurar el carnaval, y el municipio convoca a todas las sociedades, empresas, de todo tipo de Lima. Entonces,
mandan carros alegóricos, los bomberos. Como estamos viendo también ahí imágenes, claro, ¿no? Los desfiles de carros pues, llenos de serpentinas, sí. Eso son la empresa Tominaga. Había Sí. enviado este carro, ¿no? Mira, esos son... La reina, también se va a elegir la reina, ¿no? Del Sí. carnaval. Dime una cosa, Rolando, antes de continuar con esta descripción, en base a lo que hemos hablado antes, este proyecto de Leguía de organizar el carnaval responde a un interés político de poder dominar a la masa, ¿podría entenderse así? Bueno, no tanto de dominar, o sea, lo que pasa es que, mira, Leguía sí quería ser recordado y quería ser visto como el gran como un gran estadista en todos los sentidos, ¿no? Arreglando el problema con Chile, pero también celebrando la ciudad y la cultura de la época. Entonces él en realidad iba al hipódromo, Así es. en realidad él era era mucho de espectáculo. Entonces esto le era atractivo oficializar el carnaval. Porque además él también participaba activamente en el carnaval, ¿no? Hay fotografías de él pues jugando pues, ¿no? en la guerra de flores, ¿no? Con chiguetes. Vemos Sí. ahí, por ejemplo, imágenes del Paseo de la República, ¿no? Sí. Como tú explicaste, esta era parte de la ruta del carnaval. Me dijiste que el carnaval empezaba en el Paseo Colón. El Paseo Colón. ¿De ahí qué ruta Sí. seguía, según lo que tú has investigado? Seguía por lo que actualmente es la avenida Garcilaso, Wilson y Tacna, ¿no? Y en cierta parte doblaba hacia la Plaza de Armas, ¿no? Ya. Así el recorrido luego va cambiando porque en algún momento también recorre lo que actualmente es la avenida Bancay. Ajá. Increíble, ¿no? Pero siempre acaba... Girón a Bancay sería en todo caso en aquella época, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero siempre acaba en la Plaza de Armas porque allí se concentraba lo que tú habías mencionado, que era la Batalla de Flores. Ese carnaval tenía 3 características: el corso, o sea, todo desfile de carros que era impresionante, y sobre eso hay... Interminable, porque pasaban y pasaban Sí. y pasaban, ¿no? Sí. Entonces, porque además todos participaban, las colonias, todos participaban, Bacus, todos, las grandes empresas enviaban sus carros alegóricos. En segundo lugar, se organizaba un concurso de belleza, que era un concurso, vamos a decirlo así, democrático, en el sentido que no había un jurado, sino ganaba quien vendía más tickets. Entonces un ticket que podía dar un sol o 2 soles, y había comités que apoyaban a la postulante, a la reina, y estaba en cada esquina del centro de Lima. En ese momento Lima era pequeñita, no es la Lima de hoy, ¿no? Entonces en el Rima, en Barrios Altos, y quien juntaba más tickets, esa era la que ganaba, digamos. Imagina, o sea, digamos que no era un jurado que elegía por belleza, sino por la que vendía más tickets. Exactamente, sí. Ok. Y luego, el tercero, ¿sí? El tercero era la Batalla de Flores. Cuando llegaba la gente, el corso, había comitivas que entregaban ramilletes de flores a los que llegaban a la Plaza de Armas, porque el gobierno quería cambiar el juego del agua por algo más delicado, que era aventarse flores. Entonces estas flores eran gratis, la gente llegaba, la recibía, y cuando llegaba el corso, pues se decía, se inaugura el carnaval, y entonces la gente se aventaba flores en lugar de agua, ¿no? Ahora, todo esto era una industria en la que se importaban también estos chiriguetes, ¿no? Chiriguetes de agua de Amor de Colombina, Amor de Pierrot, Sí, ¿no? sí, claro, o sea, hay una suerte de... Mire, primero en 1890 más o menos yo ya encuentro ya que la gente está usando globos de Hebe, ya, chiriguetes, los chiriguetes de latón se van cambiando por chiriguetes de plástico, y en general, ¿no? Se trae una serie de polvos perfumados, copiándose un poco de los artefactos que se usaban para el carnaval veneciano. El referente en esa época, ¿qué carnaval era? El de Venecia. El de Venecia, también el de París, pero básicamente el de Venecia. Pero ¿a qué punto, digamos, de sofisticación habrá llegado el carnaval de Lima? Que yo recuerdo en variedades, que seguramente tú lo has leído, pero eso se decía, ¿no? Que el carnaval de Lima no tiene nada que envidiarle, ¿no? A los carnavales de Europa, por la calidad y por todo lo que se preparaba, ¿no? En torno a él, ¿no? Y la cantidad también de gente que asistía. Sí, claro, o sea, mire, imaginémonos, ¿no? Aparte que hay un presupuesto público, las empresas, o sea, las grandes empresas, todas participan en el carnaval. Hacen donaciones, envían carros alegóricos. Como era un carnaval particular, elegante, entre comillas, entonces participa toda la clase alta. Entonces imagínate
los salones llenos de fiestas de baile, la gente en la calle divirtiéndose. Ahora, ese era el carnaval, digamos, oficial. El que duraba 3 días en aquella época. Claro. Ya, okay. Pero paralelamente, en realidad, debemos decir que también había un carnaval, digamos, popular. No oficial, popular. Sí. Ya. De hecho, cuando en una de las crónicas yo he encontrado que un periodista se quejaba porque había pasado la reina de belleza, la comitiva, y había pasado por un callejón y le habían aventado agua. La reina. Sí, entonces seguramente en el Rimo o en Barros Altos, en Montserrat, en algún lugar ha sido. Sí, entonces lo que hicieron fue ya cambiar un poco la ruta. Pero para integrar a los sectores populares, así como había una reina del carnaval, había una reina de los mercados. A la reina de los mercados. Que la reina de los mercados era la reina del mercado central, que se organizaba ya en Barrios Altos, ¿no? Y su recorrido, pues también tenía su recorrido esta reina, era distinto. Entonces ahí finalmente se impone como una suerte de 2 carnavales, uno por las élites y un carnaval un poco más popular. Paralelo. Sí. Ahí vemos un video, uno de los videos más antiguos rescatados del carnaval. Este es el carnaval de Lima de 1928. Se ve, pues ahí inclusive se ve también a personas vestidas, disfrazadas, con la calle, ¿no? En la cual pertenecían, ¿no? Panteoncito, la calle del Colmillo, y disfrazados. También había, me parece, un premio para la gente que iba mejor disfrazada a los barrios, ¿no? Sí. ¿No? Inclusive ahí vemos, ahí están todos los disfrazados. Esto es en la Plaza de Armas, en aquella época, en aquellos años. Sí, o sea, mira, cada municipio, el municipio de La Victoria, Barranco, de Lima, organizaban fiestas populares de disfraces. La idea era que la gente se divirtiera bailando, disfrazándose y ya no jugando con agua, porque el juego con agua tenía un poco de violencia, como todo juego, pues, ¿no? Y además porque en los callejones y en los corralones se usaba agua sucia. Claro, lo que comentábamos hace un instante, ¿no? Que te bañaban en la seca, inclusive a veces, ¿no? Y además porque se arrojaba, por ejemplo, agua a los tranvías, a los ómnibus, y así, ¿no? Entonces, Ahora, revisando un poco las noticias de la época, también se crea toda una industria alrededor del carnaval, porque como te dije hace un instante, se importaban pues cantidades industriales de ese Amor Perroc, Amor Colomina, inclusive hasta las tiendas de ropa. Yo recuerdo haber encontrado un aviso en el comercio de aquellos años, en el que se ofrecían trajes de drill, exclusivos para los juegos de carnaval. Los juegos te mojaban y se secaban rápido, por ese motivo, seguramente, ¿no? No, sí, claro, o sea, el carnaval era un momento, o sea, como la Navidad, ¿no? O sea, el consumo se elevaba y los negocios florecían. Se importaban, claro, disfraces, artículos para el juego, se importaban o llegaban, por ejemplo, artistas, llegaban compañías de teatro, una serie de orquestas. Los carnavales hasta el 59 han sido en realidad en el Perú han sido espectaculares, solo que no nos acordamos mucho. Claro. Pero llegaban los artistas de renombre, digamos, latinoamericano, ¿no? Sobre todo, se presentaban en los teatros, ¿no? En Palacio de la Ciudad. Sobre todo los cubanos, que en los 40 y los 50 son, digamos, los grupos más importantes en el campo artístico musical, ¿no? Claro, entonces mira, incluso no sé si lo pasarán por ahí, pero hay una foto de que el carnaval se llega a jugar incluso por los residentes extranjeros en esta de acá, por ejemplo, en el Perú. O sea, en realidad es un carnaval. La colonia extranjera, sí. En el año 51. Aunque esto me parece que ya se daba, básicamente se daba ya en los salones ya particulares, ¿no? Sí. Porque justamente quería llegar a eso. Hasta 1930, que es la caída del régimen de Leguía, este carnaval se desarrollaba de esa manera bastante suntuosa, lujosa, espectacular. Pero me parece que a partir de ahí decae, ¿no? En la época de Sánchez Cerro otra vez, y los gobiernos posteriores, Bustamante Rivero, Odría, empieza a decaer el carnaval y se separa nuevamente de lo que son las élites con sus bailes lujosos, y el pueblo, pues, que ya prácticamente sin ningún orden ni control, como fue hasta la época de Leguía, se desbanda, ¿no? Y decae, ¿no? ¿Es así?
Más o menos, lo que pasa es que sí, decae un poquito, pero mira, luego el carnaval en los 50 revive, porque como hay un periodo de boom económico en el Perú, las fotos por lo menos que yo conozco del carnaval, la década del 50 son impresionantes. Pero nuevamente insisto, se dan en clubes, básicamente. Ya no digamos en la vía pública como se había dado antes. No, o todavía se sigue en la vía pública. No, el corso sigue hasta el año 59, claro. Correcto. Las mejores fotos que tú vas a encontrar son las de Caretas, porque Caretas le dedicaba páginas especiales. Hasta el año 59 todavía hay un presupuesto del municipio. Pero también es cierto lo que tú mencionas, que también se va privatizando, porque obviamente la gente de clase media, la gente de clase alta, va a jugar, por ejemplo, en el regatas. Claro, eso es lo que yo había encontrado en todo caso, y por eso es que la idea, la percepción era de que ya había habido una ruptura, ¿no?, entre las calles sociales con respecto a los carnavales. Sí, en el Waikiki, o sea, en todos estos clubes que en los 50 eran populares, importantes, se divertían con la fiesta de disfraces, ¿no? Ahora, lo que yo he encontrado también es que, por ejemplo, cuando llega la televisión, y obviamente con la radio, el carnaval también tiene como una suerte de florecimiento, porque la reina del carnaval, por lo menos del 59, llega a la televisión, ¿no? Probablemente lo que hemos visto ahí también haya sido pasado en algún momento por la televisión. Claro, ¿no? O en los cines, como se daba en aquella época. Por ejemplo, el Teatro Excelsior, que está en el Girón de la Unión, era el lugar elegido muchas veces para poder hacer ahí la elección de la reina del carnaval, ¿no? La variedad de la revista mundial publica fotografías de la reina elegida en el Teatro Excelsior, ¿no? El pasado viernes, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, es verdad. Los teatros en esa época no eran solamente para teatro, o sea, claro, ahí se pasaba cine y se organizaban fiestas. Entonces, muchas de las fiestas de disfraces del carnaval, hechos por empresarios privados, se hacían en los teatros. Por ejemplo, en el Olimpo era famoso porque era el teatro donde podía ir la gente pagando el menor precio. Era clase media popular, podemos decir. Y entonces, el Olimpo, claro, sí. Fue un teatro importante en la época, inicio del siglo XX, ¿sí? Y era muy popular por las fiestas, y también famoso por que a veces acababa en pelea y había mucho consumo de licor, ¿no? Bueno, donde hay licor pues en exceso, casi siempre, ¿no?, acaban esos escándalos. Por eso que también, en cierto modo, si bien es cierto, lo recordamos con mucha alegría y todo ello, también había gente como hasta ahora fastidiadísima con todo esto, ¿no? Decían cuándo van a quitarlo, y finalmente lo quitaron, porque el 59, allá estamos en esta época ahora, sí, se suspende el carnaval. ¿Por qué motivo se suspende? O sea, el motivo principal que da Prado en su decreto de prohibición es porque como eran feriados lunes y martes, y significaba pues pérdida económica para el país, ¿no? O sea, se paralizaba las empresas, el comercio, los negocios, y entonces para ellos esa pérdida debía ser evitada. Entonces, pero hay otras razones, porque en realidad no es la primera vez que se prohíbe, ¿no? Sino hay dos razones más que han ocurrido, que tienen que ver más con los cambios sociales. O sea, en la época en el 19, el carnaval era la fiesta central, era la fiesta más importante que tuvimos en Lima. ¿Ya? Mientras que en el siglo XX aparecen otro tipo de diversiones populares que van compitiendo con el carnaval. ¿Podríamos decir Amancáes, por ejemplo? Amancáes. Que también se realza en aquella época, ¿no?, en el siglo XX. Pero sobre todo, por ejemplo, el fútbol. Correcto. El cine, la radio, permite que la gente se entretenga, que tenga el tiempo, en su tiempo de ocio, tenga otro tipo de entretenimiento, ¿no? Entonces, y por otro lado también, digamos, es una interpretación que yo hago en el libro, es que a mediados del siglo XX, la sociedad limeña se ha ido autodisciplinando. El carnaval, generalmente los antropólogos y los historiadores lo vemos como una fiesta que exhibe la tolerancia, la transgresión, que se manifiesta en los sectores populares, su visión del mundo, una serie de elementos culturales. Y por lo tanto, cuando lo prohíben, resiste. Pero a mediados del 19, en realidad se ha pasado de una sociedad lúdica y una sociedad que juega
a una sociedad que ya no juega tanto, porque el fútbol, la televisión, son más bien diversiones en las cuales los individuos no actúan directamente, sino son espectadores. Y cuando se ha producido esa transformación, ese disciplinamiento, es que la prohibición del carnaval puede ser realmente efectiva. Claro. Porque acuerda que el carnaval era prohibida todos los años del siglo, estaba prohibida en el siglo XIX, y la policía salía a leer un bando a las plazas principales de Lima. Entonces iban 4 o 6 policías, uno iba con un tambor llamando a la gente y leían, ¿no? Está prohibido jugar el carnaval. Los juegos de carnaval. Pero nunca había funcionado. Funciona en el 59 por estos elementos que te he comentado. Podrían ¿no? ser elementos también distractivos, ¿no? En todo caso, que se dan en aquella época. Y desde ahí el carnaval. ¿Y cuándo el carnaval pasa a tener 4 días, 4 domingos? Ya por costumbre se fueron dando. Sí, como ya la gente ya no podía jugar los 3 días, entonces los únicos días que podía jugar eran los días domingos, que son días feriados del mes de febrero, ¿no? Entonces se traslada, intuitivamente el juego se traslada ahí. Ahora, por algunos años hay una suerte de rebelión de algunas provincias, debo decir. Por ejemplo, la ciudad de Ica se niega a acatar la prohibición del carnaval, y 1 o 2 años todavía el municipio de Ica organiza el carnaval. Con el corso y todo ello. Con el corso, sí. Claro, luego tiene que cumplir la ley, porque era un decreto gubernamental, claro. ¿no? Pero digamos que 10, 15 años todavía los clubes provinciales, o sea, la sociedad civil sigue organizando el carnaval, pero sin presupuesto público y sin el respaldo del y ya Estado. Poco a poco va feneciendo, pues también, ¿no? Porque eso, donde no hay el presupuesto que había en la época que leía, sencillamente pues no va a funcionar. Creo que el recuerdo que tenemos con nuestra generación de repente de los carnavales son estos juegos un poco bruscos, ¿no? En la que tiran agua a los carros, y uno decía, deberían prohibir esto. Ese pensamiento se habrá repetido muchas veces a lo largo de toda su historia, ¿verdad? Sí, claro, sí. Siempre hubo gente que le horrorizaba el carnaval, porque representaba también, el hombre moderno es el hombre moderado, es el hombre que tiene autocontrol. Y el hombre tradicional o el hombre premoderno se supone que es aquel que más bien no puede controlar sus impulsos, ¿no? Entonces se manifiesta de manera sin normas. El carnaval representaba para un grupo de gente ilustrada, de élite, representaba eso, ¿no? Un momento en el cual los individuos se manifestaban libremente su sexualidad, su percepción política, su opinión política. Era un momento para poder ser tú mismo, sí, en todo caso. Donde tú te liberabas políticamente, con inclinaciones de repente personales, particulares, pero era el momento esperado por muchos en esa fecha del año. Tú, como historiador e investigador, además que has publicado un libro muy interesante, por cierto, Tiempos de Carnaval, dice aquí el ascenso de lo popular a la cultura, y toma como años 1822 y 1922. ¿Por qué esa centuria? ¿Por qué ese 22 solamente? Bueno, el libro en realidad yo le aumento un epílogo en el año 59 para explicar el fin, pero es por lo siguiente, porque cuenta en realidad cómo el carnaval se transforma, claro. La historia que yo cuento, ¿no? Porque luego el 22 ya tenemos ya el carnaval institucionalizado, ¿no? Ya como hemos conversado y hemos visto en imágenes. Entonces te quería preguntar, tú como un investigador de la historia del carnaval, ¿opinas que debería volver el carnaval con todo este proceso de corsos y toda esta tradición limeña, ¿no? que se daba allí? ¿Qué opinas? Viéndolo con el tiempo, por ejemplo, que nos da, que da el investigar, ¿no? Y ver las cosas más amplias, de un modo de vista diferente. Mira, yo la verdad soy carnavalero, así que... de acuerdo con que regrese. De acuerdo con que regrese, la mayoría mira, cuando se prohibió el año 59, el comercio hizo una encuesta de quiénes estaban a favor y quiénes en contra. Y en realidad la mayoría de la población estaba de acuerdo con el carnaval, persistiera, pero bueno, el gobierno opinó lo contrario. Claro, el problema es que en realidad hay varias formas de celebrar el carnaval, claro, y bueno, y ahí siempre va a haber diferencias, pero... Y la percepción general siempre es el agua, y ahora el agua es un bien que hay que cuidarlo por todo el tema del calentamiento global, ya la cosa va cambiando. Yo recuerdo que los últimos años que han pasado, la gente casi no ha jugado carnavales porque justamente había problemas de escasez del agua, el río Rímac pues venía con bajo caudal, en fin, todo ello, ¿no? Pero bueno, yo quiero contarte, Rolando, y a los amigos que nos están escuchando, de que este año 2020 se va a relanzar el Carnaval de Lima. Tenemos noticia que nos llega desde la Municipalidad de Lima, en la que se ha preparado nuevamente todo un programa el domingo 23 de febrero
para volver a relanzar la fiesta del Carnaval de Lima, y puedo compartir hoy con los amigos y contigo, que eres carnavalero, ya lo has confesado, algunos datos. Por ejemplo, va a haber bailes tradicionales como el vals, con 24 danzantes. También se va a bailar la polca limeña con 12 danzantes, el festejo con 20 danzantes, la zamacueca con 16 danzantes, el son de los diablos va a regresar, ¿no? De acuerdo a Acuarela Poncho Fierro, con 20 danzantes. Se ha preparado todo un programa, como repito, en el marco de las celebraciones que la Municipalidad de Lima este año ha preparado, a partir pues del plan maestro que se ha aprobado, ¿no? En la que también se contempla recuperar las tradiciones limeñas como parte del calendario de la entidad de nuestra ciudad. Así que parece que tenemos amor de colombina, amor de pierrot y serpentinas el domingo 23. Sí, bueno, me parece muy bien. Acuérdate que también en Barranco siempre hubo una iniciativa más bien de grupos juveniles de organizar un corso y un juego, digamos, un juego moderado con el agua, ¿no? Bueno, hasta hace poco, ¿no? Inclusive salía. Claro. Pero hablar de Carnaval de Barranco es hablar otra hora más de programa, sin Sí. duda. También tiene su propia historia, Carnaval de Barranco, el de Chorrillo, el de Ancón, la quema del ño Carnavalón también, ¿no? Sí. Este espectáculo que se ve en Chorrillos y en Ampún. Bien, Rolando, muchas gracias por haber estado aquí en Onda Digital Noticias, en Simplemente Lima, por venir al programa. No, gracias a ti por la invitación y qué bueno que se reactive el carnaval. Entonces el 23 de febrero ahí estaremos en el centro de Lima, en el Camino. Muy bien, amigos, muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Soy David Pino, yo regreso con otro tema limeño el próximo viernes. Gracias.